día viernes un poco con los que estuvieron estábamos comentando algo, ¿no? Esta fiel promesa no es algo de que yo prometo que hacer algo de que no conozco. Esta fiel promesa es algo de que el pueblo ya conoce. Él ya sabe la ley, él ya conoce lo que Dios había establecido, pero que ellos lo habían dejado y que ahora ellos van a prometer ante Dios de seguir aquello que estaba establecido, de ahora sí cumplirlo, porque lo habían dejado, lo habían incumplido, habían, como habíamos leído en el capítulo 9, habían echado tras sus espaldas la ley y habían seguido sus propios caminos. Entonces, una promesa, algo que ya estaba escrito, ahora ellos lo van a ratificar y van a decir, desde ahora en adelante, vamos a comprometernos con Dios a cumplir, a ser fiel ante tus promesas, ante lo que usted ha dicho. Así que es algo de lo que ya estaba escrito, que lo habían dejado y que ahora lo van ellos a cumplir. Bueno, eso es lo que en muchas ocasiones pasa en nuestras vidas, ¿no? Cuando de pronto hemos prometido algo y de pronto no lo hemos cumplido. Yo recuerdo cuando más o menos tenía unos 18 años de edad y yo recuerdo que trabajaba en una frutería, tenía un negocio, no era mío, sino simplemente de otra persona, pero para ese tiempo yo estaba tratando de asistir a la iglesia. Mis hermanos, mis hermanas, una hermana iba y a veces me invitaban. Entonces yo recuerdo que le dije a Dios, le dije, mira Dios, si realmente tú me haces que yo pueda vender toda esta venta hasta el mediodía, yo voy a ir a la iglesia. Y vendí todo hasta el mediodía, vendí todo. Pero cuando yo vi la ganancia, cuando vi el dinero, yo dije, no, pues se ve bastante persona, vamos a comprar más y vamos a seguir trabajando. Así que seguí trabajando y me quedé hasta de noche trabajando y no fui a ninguna iglesia. Entonces uno piensa y digo, bueno, Señor, ¿no? Tantas promesas que uno a veces hace y no cumple, porque por algo que de pronto uno ve. Y a veces uno hace promesas, por ejemplo, cuando uno se casa, recordemos que uno hace un pacto, promesas delante de Dios. Y luego estas promesas como que van quedando a un lado, como que ya no se recuerdan. A veces nos recuerdan, ¿no? Y nos dicen, pero mira que tú prometiste estar con esta persona hasta que la muerte los separe. Pero eso como que se olvida, eso como que queda atrás, como que no nos interesa. Y hoy en día, en una sociedad donde no les interesa lo que se promete, simplemente eso fue en el pasado, eso fue lo que ya quedó atrás, eso para qué recordar. Y de una u otra manera vivimos nosotros no cumpliendo lo que hemos prometido. Pensamos que eso ya fue en el pasado, eso ya no tiene nada que ver ahora. Pero este pueblo está haciendo o va a hacer una fiel promesa de algo que ellos habían dejado y que ahora deciden tomar en cuenta aquel pacto, aquella promesa y deciden, vamos a hacerlo. Ahora, esta lista del capítulo 10, recordamos que empieza desde el gobernador. Mire que ahí dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador. Él se pone de ejemplo. Nehemías, el que era el gobernador en ese momento de toda Jerusalén, él es el que sale al frente y dice, yo mismo voy a prometer delante de Dios y yo mismo voy a firmar. Y luego vienen los príncipes, luego vienen los padres de Jerusalén, en este caso, son las personas ancianas, y no ancianas simplemente por llegar a su edad de ancianidad, sino aquellos que realmente han llegado allí con una edad, pero con una edad madura, que saben que lo que habían hecho, habían ellos entristecido el corazón de Dios, pero que ahora como padres maduros, ancianos en la fe, dicen, vamos a afirmar esto porque vamos a cumplir para que no nos venga algo peor
a nuestra vida y a nuestros hijos. Así que ellos hacen todos estos nombres que aparecen en este capítulo 10, desde el versículo 1 al 27, son familias de príncipes, de autoridades, de personas que eran importantes allí en Jerusalén. Y esta gente importante es la que va a firmar, se va a comprometer y va a hacer cumplir aquello que van a afirmar. Ahora, dentro de esto que ellos van a afirmar, ellos están haciendo algunas cosas que habían dejado de hacer. Y desde el versículo 28, miremos esta parte. Mire, desde el versículo 28 dice: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado. Mire esta palabra de aquí, bueno que la pueda usted subrayar. Los que se habían apartados de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo lo que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. Aquí la palabra protestar es prometer. Para prometer y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían. Mire esta palabra también, puede subrayarla, todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Mire, hay dos cosas allí, la palabra apartarse y la palabra todos. Esta palabra apartarse de aquello que sabemos que hemos hecho mal, eso se llama conversión. Mire, una fiel promesa tiene que ver con una conversión ante Dios. Apartarse de aquello que sabemos que es malo, aquello que sabemos que es incorrecto, que no podemos hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos un raciocinio y cada uno de nosotros sabemos lo que es malo y sabemos que lo que no es correcto. Claro, a veces nosotros hemos clasificado lo malo, o bueno, se conoce muchas veces en nuestro país los pecados capitales, hay pecados veniales que han sacado allí y entonces clasificamos. Estos pecados son los más graves o son tan graves que eso no se debe de hacer, como matar, como robar, adulterar. Y esos pecados están ahí clasificados como mayores, y como lo han clasificado como mayores, a veces decimos, no, pues el que comete eso, ese sí es realmente malo, ese sí no debería ni existir. Pero a veces pecados como el resentimiento, como de pronto una mentira, como de pronto el sobornar a alguien. El día viernes también le ponía el ejemplo a veces de pedir prestado algo a alguien y no devolverle. Usted presta, qué sé yo, unos $100 a alguien y de pronto no le devuelve y no quiere devolverle. A veces sí teniendo. A veces decimos, es que no tengo para darle, pero a veces gastamos en otras cosas y no hacemos el esfuerzo. Porque hermano, cuando usted ha prestado algo, usted tiene que devolverlo. Pero a veces pensamos que eso no es tan grave. Ah, ya el hermano tiene plata, dice. No, si esa persona tiene plata, dice. No importa cuánto dinero tenga esa persona. Si usted le prestó algo, devuelva. Sea justo. Eso es apartarse de algo que no es correcto. Pero a veces pensamos que eso no es tan malo. Pero eso también es pecado. Uno tiene que esforzarse por pagar deudas. Y si nos toca comer, como a veces se dicen, todo un mes entero, un arroz con huevo, hay que comerlo para pagar a otros. Pero eso tiene que hacerse uno. Eso es apartarse de los caminos malos. Bien lo dijo el salmista en su capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores. Y ese camino de pecadores son caminos malos. Que a veces nosotros, otra vez le digo,
pensamos que simplemente lo malo es matar, es robar, es quitarle la mujer al prójimo, pero otras cosas, como no pagar deudas, como guardar resentimiento con alguien, pensamos que eso no es tan malo, pero también es malo. Es apartarse. Y este pueblo está haciendo una fiel promesa de apartarse de lo malo, de apartarse de los caminos que le llevaron a ser cautivos en otro país. Porque siempre de una u otra manera el pecado nos estanca. Siempre el pecado en nuestra vida va a estancar nuestra vida espiritual, moral, de comunidad, de todo. Nos aísla de todo el pecado. Aparentamos a veces que se puede vivir, pero no se puede vivir. La psicología trata de poner muchas cosas al ser humano, sobre todo en estos tiempos donde hay tantos niños, adolescentes que comienzan a crecer sin padres, ante una sociedad a veces donde los maltratan, donde los abusan, y la psicología a veces trata de decirle, hay que distraerlos, hay que de pronto poner algo para que el niño o la niña vea de otras perspectivas su vida, pero a veces comienzan a crecer aquellas vidas, aquellos adolescentes con odio, con resentimiento, con dolor por el abandono de sus padres, de su madre, por el maltrato, el abuso de alguien. Y eso no se puede quitar con simplemente cosas, con distracciones. No, eso se saca confesando todo pecado. Eso se saca apartándose de lo malo, quitando del corazón aquello que está allí y que no nos permite vivir una vida plena, una vida en Cristo, que no nos permite vivir una vida realmente de salud espiritual. Entonces, de una u otra manera, este pueblo está haciendo una fiel promesa de apartarse de aquello malo que habían seguido y que le había dañado y que los había llevado cautivo. Cada uno de nosotros sabemos por qué caminos andamos, hacia dónde nos estamos conduciendo. Cada uno de nosotros sabemos qué pecados practicamos y qué dolor hay en el corazón nuestro y cómo vivimos cada día. Bueno, Dios quiere que nos apartemos de aquello, que confesemos, que saquemos eso de nuestro corazón. Y luego dicen ellos para ahora, dice, andar en la ley, en todos los mandamientos. Otra vez también, ahí habla de todos, porque a veces queremos cumplir ciertas cosas, las cosas que nos agradan, pero la Biblia siempre lo encierra en todo. Y uno puede decir, pero es que nadie puede cumplir todos los mandamientos. Sí, nadie puede cumplirlos, son muchos, son bastantes, pero al menos debemos nosotros saber que si esto lo conozco y lo sé, tengo que ponerlo en práctica. La mayoría al menos sabemos los 10 mandamientos, conocemos de los 10 mandamientos. Bueno, tratemos, esforcémonos por cumplir al menos esos 10 mandamientos. Luego sigue diciendo aquí que ellos no dejarían, el versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ahora, esto es algo interesante, que debemos, mis queridos hermanos, los que somos padres y tenemos nuestros hijos, pequeños, adolescentes y jóvenes, hermanos, tenemos que tomar en serio esta parte. O sea, no es simplemente, él toma su propia decisión. Él sabrá. Hermanos, esto no, es un desafío para nosotros los padres, donde nos lleva a orar mucho por nuestros hijos, para las mejores decisiones que puedan tomar en su vida, de saber con quién se van a casar, con quién van a vivir el resto de su vida. Ellos dicen, vamos a prometernos a no dar a nuestros hijos. Mire, los padres dicen, no daremos a nuestros hijos para que se casen con gente que no conoce a Dios, con gente que vive en otros países que no adoran a Dios,
porque ese fue un gran mal para Israel. Desde que entraron a la tierra prometida y que estaba una y otra vez en la ley, y una vez y otra Moisés le repitió y le dijo, cuando entren a la tierra prometida, cuídense de que no se vayan a juntar con esta gente. No den a sus hijos a gente pagana porque les va a ir mal. Y Dios les advirtió una y otra vez. Pero cuando llegaron a la tierra prometida y empieza el libro de los jueces, ya estableciéndose en los territorios, resulta de que cada uno de ellos comenzó a buscar gentes que no conocían a Dios. Hombres trayendo a mujeres que no conocían a Dios. Mujeres trayendo a hombres que no conocían a Dios. Y ese fue el mal de Israel. Y que lo pagó casi por 1000 años. Y así vivían. Y así vivieron. Sansón es un ejemplo de ellos, yéndose ante las enemigas. Salomón es otro ejemplo de ellos, que cuando se unió a las mujeres paganas que no conocían al Señor, bien dice 1 de Reyes 11, y estas mujeres desviaron el corazón de un rey tan sabio. Porque así es. A veces esto es como algo que no va a pasar nada, no va a suceder nada. Una persona que no conoce al Señor no tiene nada de Dios en su mente, en su vida. Y no va a tener ningún principio para dirigir su hogar bajo la palabra de Dios. Va a ser difícil. Y usted puede saber de muchas personas que conociendo al Señor, que estando sirviendo al Señor, estando comprometidos en la iglesia del Señor, tomaron la decisión de casarse con un hombre o una mujer que no conocía a Dios y le fue mal. Los principios realmente son dejados por su palabra y el desobedecerlo a veces trae consecuencias graves. Y a veces se dice, porque me he encontrado con personas que dicen, no, es que, mira, ve, yo soy un ejemplo de eso, dicen algunos. Yo, claro, cometí mal, me casé con una persona, pero mira, ahora estamos bien, sí, pero de 1000 es uno. ¿Pero por qué? Porque confesaron sus pecados, se dieron cuenta que habían hecho mal, porque al principio no podemos nosotros dejarlo ahí atrás. Estás bien ahora, puedes estar bien ahora, hiciste algo equivocado, pero reconociste que hiciste algo mal. Y la Biblia dice que el que reconoce sus pecados y confianza alcanza la misericordia. Entonces la misericordia del Señor alcanzó a esa persona. Pero queda el resto, queda el porcentaje mayor de aquellos que no pueden levantarse, que no pueden hacer nada. Entonces esto es un desafío para nosotros los padres, de primero orar por nuestros hijos, de clamar por la vida de ellos para que amen al Señor, sirvan al Señor, sigan a Dios. Y que cuando algún día lleguen a casarse, que nosotros mismos como padres digamos, sí, esa es la persona y yo te voy a dar la bendición a ti hijo, a ti hija, con esta persona que también ama a Dios y como ama a Dios te va a amar a ti, te va a respetar a ti y van a vivir agradando a Dios. Esto es algo que debemos nosotros orar mucho para que nuestros hijos no tomen decisiones equivocadas. Así que ellos dicen, comprometen delante de Dios fiel promesas de ya no dar, no tomar otros hijos e hijas que no conocen al Señor para sus hijas, que están ahora andando en la ley del Señor. Luego dice en el versículo 31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni otro día santificado. En el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El día de reposo. ¿Y qué es el día de reposo? ¿Y cómo podemos nosotros interpretar esto en estos tiempos a nuestra vida? Bueno, hay dos días o dos palabras casi similares en el hebreo para hablar de reposo, que es el sabot para el día sábado y el sabaot para el día espiritual.
Y esto es realmente algo de mucha confusión. Y también en estos tiempos, pues, algunos piensan de una manera, interpretan de otra manera. Pero cualquiera de las dos cosas que le podamos llamar, el día literal como es el sábado, es decir, sábado, sábado. Y para el judío el sábado que Dios le dejó allí es el momento del viernes 6 de la tarde a sábados 6 de la tarde, porque el judío miraba el día desde que se terminaba o que el sol se ocultaba a las 6 de la tarde y para ello se acabó el día y empieza otro día. Entonces, ellos miraban el sábado y ese sábado hacían cosas como no comprar, no vender, cerrar sus negocios, que eso habían dejado de practicar el pueblo de Israel. Ellos comenzaron a comercializar el día sábado con otras naciones. Pero ellos se prometen ahora de no hacerlo, sino dejar ese tiempo, dedicar ese tiempo para poder estar allí compartiendo juntos y también acercándose a Dios en ese día. Hay un reposo en el libro de Hebreos, hay un día que es el reposo espiritual, es el descanso espiritual. Eso es lo que hoy en día a veces se lo conoce como un devocional, un tiempo donde yo le dedico a Dios, unos momentos diarios donde yo le dedico a Dios, para tener ese reposo espiritual en mi vida, donde yo le oro a Dios, estudio su palabra, medito en ella. Ese es un reposo espiritual. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y por qué no el sábado nos reunimos y no el domingo? Bueno, no hay mandamiento en el Nuevo Testamento en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana porque fue el día en que el Señor resucitó. Y como el Señor resucitó en ese primer día de la semana, la iglesia comenzó a reunirse. Pero a donde yo quiero ir es que a veces nosotros no le apartamos nada para el Señor. Mire, hoy en día mucha gente de afuera no le dan nada al Señor, absolutamente nada. Están ellos involucrados en sus trabajos, que hay que trabajar, todos trabajamos, pero están ellos más en eso, sus trabajos, sus negocios, sus cosas, sus diversiones, pero no le dedican nada para reunirse a adorar a Dios. Y así a veces vivimos. Entonces, este pueblo de Israel estaba lo mismo, había dejado totalmente a Dios, se habían apartado de Dios, y de tal manera que ni siquiera le daban un momento a Dios. Y eso los llevó a irse a otra tierra. Y es por eso que al volver y otra vez ver a Jerusalén que está creciendo, ellos deciden, vamos a cumplir también esto. Vamos a dedicar tiempos para nuestros Dios. Lo que está diciendo allí, ¿no?, de dar este día de reposo, es dar ese tiempo, ese momento para Dios. Y nosotros también debemos prometer delante de Dios, Señor, voy a dedicar tiempos para ti, voy a dedicar momentos para ti, para estudiar, para orar, para reunirme en un lugar, para juntos adorar al Señor. Bueno, eso es lo que el pueblo está prometiendo aquí. Y ahí lo que viene, el resto, es todo lo que tiene que ver allí con la contribución, con el dar a Dios lo que había estado también estipulado por la ley, las ofrendas voluntarias, las ofrendas santificadas, pero luego quiero ir a la última parte de este capítulo número 10, el versículo 39, dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes ministran, los porteros y los cantores, y dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Mire esta última parte que dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Otra vez
ya estaba construido el templo. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, comenzó a reunirse en tabernáculos. Y de esa manera expresaba allí, o el sacerdote llevaba las oraciones del pueblo a Dios. Y el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo y eran tiempos hermosos del pueblo. Luego ya se hizo el templo, ya se dejó el tabernáculo para hacer un templo, el templo de Salomón. Y en el templo también iba el pueblo y el pueblo adoraba a Dios en el templo. Y eran momentos hermosos donde el pueblo estaba allí unido, expresando alabanzas a Dios. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista decía, mejor es un día en tu casa. Y el pueblo de Israel se acercaba todo un día a la casa de Dios. Era todo un día de estar en el templo, presentando sacrificios, adorando a Dios, juntos como el Salmo 133 dice, no, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, juntos en armonía. Y eso era el momento donde Israel, donde el pueblo se reunía cada semana para adorar en el templo. Eso traía gozo, contentamiento al pueblo. Y esto es algo que hoy en día realmente, ya hablando de creyentes, en las encuestas dicen que desde la entrada del COVID hasta ahora, la membresía de los que asistían a la iglesia se ha reducido al 30%, porque la mayoría de los que dicen que son cristianos ya dejaron de asistir a la iglesia porque se conformaron con el culto, verlo por televisión, por redes sociales, y entonces simplemente prenden, están en la cama, bien acostados, y prenden ahí, y de ahí escucha, y dice, pues, estoy haciendo el culto a Dios. Eso no es el culto a Dios, para nada. Si hubo un tiempo que pudimos hacerlo y estar allí, fue por un tiempo, por un momento, pero ahora ya ese momento ya pasó, ese momento ya quedó atrás. Y el pueblo aquí dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, es decir, el culto a Dios, no lo abandonaremos, volveremos allá. Porque Israel, recuerden que pasó en Babilonia, allá ya no había nada. Ahora vuelven a Jerusalén, ahí al templo, y ahora dice, ya no vamos a abandonar esto. Vamos a hacer fiel promesa de seguir junto con el pueblo de Dios, con los escogidos de Dios, allí adorarle. Y adorar al templo para expresar a Dios su contentamiento, su regocijo por haberlos guardado en toda la semana, por haberlos cuidado, por haberlos protegido. Entonces ellos dedican ese tiempo, sus vidas, sus familias, toda la familia, juntos, adorando a Dios. Bueno, y ese es el plan de Dios. Ese fue el propósito de Dios de poner a una familia en el huerto del Edén, para que la familia adore al Señor. Y qué hermoso y qué bonito es cuando toda la familia viene al templo a rendirle culto al Dios vivo y verdadero. Es hermoso que toda la familia vengamos juntos. Es triste cuando a veces solamente es una madre con sus hijos, o a veces un padre, porque a veces el padre no le interesa, no quiere, o a veces las madres tampoco quieren. Y más triste a veces es cuando solamente los hijos vienen y los padres nada que ver. Pero debemos animarnos, debemos orar para que toda nuestra familia, para que todo el conjunto de nuestra familia vengamos a adorar al Señor, a rendirle culto a nuestro Dios y no abandonar, como dice este pueblo, fiel promesa de no abandonar la casa del Señor. Ahora entra el capítulo 11, donde está el pueblo allí en Jerusalén, pero el pueblo es pequeño. O sea, hablando de personas, la ciudad es grande, pero el pueblo, las personas, están pequeñas porque algunos regresaron, otros se quedaron y otros se fueron a otro lugar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no quisieron regresar? ¿Y por qué otros mejor decidieron irse a otro lugar y no a Jerusalén? Porque Jerusalén estaba desolada. Porque ven la ciudad, qué esperanza aquí. ¿Cuándo se construirá una casa?
¿Cuándo esto volverá a tener vida? Entonces algunos decían, ¿para qué ir allá donde no hay nada, no? A veces conversamos y seguro usted ha conversado o ha pensado, sobre todo aquellos que de pronto llegaron aquí a Lago Agrio algunos años atrás y tuvieron la oportunidad de pronto de coger terrenos, pensemos del kilómetro 4 para arriba. Y tal vez algunos pensaron, pero ¿qué va a haber por allá? Eso es pura agua, puro pantano, eso nunca va a tener vida. Y de pronto usted tuvo un terreno y dijo, lo voy a vender, pero ¿para qué me sirve esto? Pero resulta que ahora está en este tiempo y vemos que todo eso, de ahí para allá, hay casas, hay comercios. Y uno dice, wow, ¿no? Si no hubiera vendido el terreno, si de pronto hubiera comprado algo por allá, uno tuviera un lugar mejor. De una u otra manera, a veces vemos estas cosas que suceden y entonces nos quedamos allí y nos acomodamos porque no hay futuro por allá. No va a haber nada, ¿no? Uno no ve nada. Entonces, mucho del pueblo de Israel cuando llega a Jerusalén dijeron, ¿y qué va a pasar en esta ciudad? ¿Y qué casa vamos a construir aquí? Esto está desolado, esto está arruinado. Aquí no podemos construir nada. Entonces, algunos decidieron irse a otras ciudades alrededores donde ya estaban construidas, donde se podía habitar, donde se podía trabajar. Entonces, los que quedaron allí, en Jerusalén, y mire lo que Dios dice a través de este autor aquí, en el capítulo 11, el versículo 1. Dice, porque lo que está diciendo el autor de parte de Dios es algo de lo que Dios dice de Jerusalén y cómo lo llama y cómo será siempre. A pesar de lo que no hay vida ahora, pero él dice, esto es Jerusalén. Y mire, dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Y mire Jerusalén, ¿cómo la describe? ¿Cómo la describe? ¿Cómo la llama? Ciudad Santa. ¿Y por qué le llama Ciudad Santa? Y uno puede decir, santo eso que está destruido, eso que no hay esperanza, eso de que no hay vida, a eso le llaman santa. Mire, le digo esto porque cuando uno se convierte, conoce al Señor y de pronto uno llega a la casa y dice, bueno, he conocido al Señor, quiero adorar al Señor, quiero servirle a Él, porque Él es mi Dios y quiero servirle a Él y voy a prometer delante de Dios a vivir para Él, a vivir vida santa para Él. Alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros amigos dicen, ¿y tú? ¿Cómo así? Mira tu vida mala que llevas y ahora tú vas a ser un santo. Ni tú te lo crees. Entonces a veces pensamos que porque nuestra vida está así, en este momento de pronto de pecado, de maldad, y que parece que no hay nada, pero nosotros debemos creer y confiar y aceptar la verdad que Dios dice en su palabra. Dios dice que somos santos. Y Dios dice de Jerusalén, es una ciudad santa, santa. Y esa ciudad que ahorita no se ve nada, que de pronto está arruinada, que no hay ni siquiera mucha familia, porque cuando usted lee, sigue leyendo aquí y comienza a ver la familia de Jerusalén, dice que en el versículo 6 habían solamente 468 personas que eran de la tribu de Judá, que era de la familia de Fares. Y Fares, de la descendencia de Fares, viene la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá era la tribu de David. Era la tribu donde iba a venir el Salvador. Y dice que solamente de esa tribu hay 468 personas, es un poquito. Y de la tribu de Benjamín, que está al lado de Judá, hay 928, que sigue hablando aquí el autor. Y entonces son las dos ciudades que habían quedado en la división del reino de Israel. 10 tribus se quedaron en el norte y 2 quedaron en el sur, Judá y Benjamín.
Y solamente en Judá y Benjamín había estas pocas personas. Así que no había muchas personas en el pueblo. Y uno puede decir, ¿qué esperanza tenemos acá? Pero Dios dice, esta es mi ciudad santa. Y ellos se comprometen ante Dios, prometen delante de Dios hacer esto, y Dios va a engrandecerlos, y Dios va a hacer multiplicar aquello. Porque mire, cuando usted y yo nos comprometemos en algo con Dios, cuando usted y yo le decimos, Dios, hasta aquí mi vida va a ser así, hasta aquí. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma, quiero mejorar mis caminos, ya no quiero ser la misma persona, ya basta. Señor, hasta aquí llegó, ahora voy a prometerme a seguirte a ti. Ahora no veo nada, pero más adelante Dios sé que puede hacer algo conmigo. Entonces, tal vez usted y yo nos encontremos como Jerusalén, como esa ciudad que en este momento nadie da nada por ello. Que nadie dice nada por ello. Lo único que dicen es ciudad despreciada, ciudad arruinada, ciudad que no tiene esperanza. Pero Dios dice, esta es mi Jerusalén, esta es mi ciudad santa, y como es santa, porque yo soy que habito allí, y si este pueblo es fiel conmigo, yo voy a hacer de esta ciudad una ciudad grande. Y así pasó, porque ellos hicieron fiel promesa, y cada uno de ellos, y todos estos nombres de familias que comienzan en este capítulo número 11, y luego usted ve el capítulo 12, y sigue viendo el sacerdocio, los levitas, y todos comprometidos, entonces la ciudad comienza a tomar vida. Años 450 a.C., Jerusalén está desolada. La ciudad que Dios le llama ciudad santa, se la ve arruinada, se la ve sin esperanza. Pero pasan los años, y cuando llega Jesús a esta ciudad santa, la ciudad santa era una ciudad hermosa ya, era una ciudad grande, era una ciudad que había prosperado. Y usted puede ver que cuando entra a los evangelios, ve ya una ciudad grande, ve ciudad bien establecida, allí en Jerusalén. Y allí en Jerusalén, en esta ciudad santa, comienza a habitar el Salvador, el que va a traer vida, el que trae esperanza. Y en todos los alrededores de Judá, y todo lo que tiene que ver con el norte, con Perea, con Galilea, toda esta ciudad de Israel, estuvieron los pies del Salvador. Y el Salvador muere allí, en este lugar. Y a través de la muerte de este Salvador, llamado Jesús, que viene de la tribu de Judá, que nace allí en Belén de Judá, que hace algunos años era desolada, arruinada, pero allí nace el Salvador, allí nace la luz, la esperanza para el ser humano, para la humanidad. Allí en esa ciudad muere el Salvador. Y es el Salvador, Cristo Jesús, que va a traer vida a cada uno de nosotros. Es el Salvador que va a darnos vida, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Y esa vida la tengan en abundancia, no sea una vida simplemente momentánea, es una vida en abundancia. Entonces, mira, todo comienza allí, cuando en un momento de sus vidas, confesando sus pecados, hacen fiel promesa delante de Dios, de caminar delante de Él, de abandonar todo pecado, de dedicarse sus vidas para Dios, prometiendo de cumplir aquello que habían dejado de cumplir, dedicar su vida para Dios, sus tiempos para Dios, momentos para Dios. Todo esto enseñaba la ley. La ley no es carga, la ley no es para hacernos cansar. No, la ley es para mantenernos una relación con Dios. Como le dije la semana pasada, Dios puso la ley no para beneficiarse de Dios, porque Dios no necesita beneficiarse de nada. Él es Dios, Él lo tiene todo, Él lo sabe todo, es Dios. Pero Dios pone la ley para que nosotros nos beneficiemos y para que nosotros podamos a través de la ley acercarnos a Dios. Porque la ley, dice Pablo en Timoteo, nos hace dar a conocer a nosotros quiénes somos y que necesitamos de ese Dios santo, que necesitamos de Él.
Entonces la ley nos lleva a Dios, nos encamina hacia Dios y nos ayuda a mantener una relación con Dios. Y la ley nos lleva a comprometernos con el Dios de la ley. Y para eso está la ley. Nos lleva a vida de compromisos. Y esos compromisos nos hace vivir con tranquilidad. Para eso Dios puso la ley a su pueblo, para que mantenga esa relación con Él y para que viva comprometido con Dios. Para eso. Y hoy en día sigue las Escrituras con lo mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios para que nosotros estemos preparados para toda buena obra, para que nos instruya, nos corrija, nos amoneste, para ser útiles ante Dios y ante la sociedad. Para eso es la palabra de Dios. Así que a eso nos lleva, a un compromiso. Entonces, termina esta parte de esta fiel promesa diciendo Dios, es una ciudad santa. Hay pocas personas, van a venir más y va a ser esta ciudad, ahora sí, reconocida como la ciudad santa. A través de los años, Jerusalén, Israel, siempre ha querido ser destruida. No ha podido y no podrá, porque las promesas de Dios a Israel siempre están allí, como la ciudad que va a permanecer hasta lo último del mundo. Y todas las naciones siempre han querido destruirlas, dañarlas, y todavía siguen atacando a Israel, a Jerusalén. Pero no van a poder, porque Dios sostiene a esta ciudad. Y todas las personas que han blasfemado contra el nombre de Jerusalén han quedado arruinados. Y un ejemplo muy claro de ellos es el que fue presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando él en una expresión dijo, maldigo a Israel, de las más vísceras de mi vida, lo maldigo. Y allí le cayó la enfermedad tan grave que lo mató. Porque está maldiciendo a lo que Dios bendijo. Y bien dijo Dios, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Un salmo dice, pidan por la paz de Jerusalén santa. Mire, y cuando Cristo viene a nuestra vida y cuando de pronto no somos nada y cuando nuestra vida se vuelve en el pecado, pero cuando viene Cristo, Cristo comienza a hacer algo nuevo en nuestra vida. Simplemente tenemos que comprometernos con Él y decirle, Señor, quiero seguirte, quiero servirte, cambia mi vida, cambia mi hogar, cambia mi familia, cámbiame, Señor, cada día, ayúdame. Y cuando nosotros le pedimos a Dios de todo corazón esto, Dios es fiel. Y lo que de pronto hoy día no es nada, más adelante puede ser algo grande. Porque Dios es el que se encarga de hacer nuestras vidas, vidas santas, vidas mejores en esta sociedad.